Vamos a mencionar dos o tres relatos muy conocidos de la palabra, del Nuevo Testamento, y luego vamos a tratar de determinar qué elementos tienen en común. En una oportunidad, un oficial del rey que estaba estacionado en Capernaum, escucha que Jesús de Nazaret, está en Galilea. Dice el relato que su hijo está gravemente enfermo, a punto de morir. Y él entonces se traslada a Galilea y le pide al Señor que por favor vaya con él para que sane a su hijo. El Señor le responde de una manera un tanto extraña porque le dice algo así como: si no ves señales, si no ves prodigios, entonces no crees. Aparentemente el hombre entiende el mensaje porque dice el libro deseado de todas las gentes que él se había puesto como condición para creer que el Señor primero sanara al hijo. Y cuando Jesús le dice, tienes que ver para creer, algo así, él entiende que está en presencia de un ser que hasta los pensamientos puede leer. Y entonces se desespera y dice, Señor, desciende conmigo antes de que mi hijo muera. Y entonces el Señor le dice, ve. ¿Y qué más? ¿Alguien recuerda? Ve. Tu hijo vive. Él no regatea, no insiste, sino que obedece el mandato, y el relato termina felizmente diciendo que justo en el mismo momento en que el Señor le dio esa palabra, el hijo fue sanado. Pero llama la atención que en el momento en que el Señor Jesús le dice, ve, y él se va, ¿qué llevaba consigo este oficial del rey? ¿Qué llevaba con él? Ve, tu hijo vive. Bueno, llevaba, no lo voy a decir. Escuchemos el segundo relato. Una mujer está preocupada porque su hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella no es miembro del pueblo judío, es cananea. Pero el Señor justamente va hasta la región de Tiro, Sidón, por ahí Fenicia, sabe de la agonía que esta madre vive. Ella se entera de que él está por sus predios, de alguna manera averigua dónde se hospeda, llega hasta él, pide misericordia para ella, pide sanidad para su hija. El relato entra en otros detalles que no vamos a abordar aquí, pero aparentemente el Señor la está rechazando, cosa que no es real, pero ella persiste, insiste, y de alguna manera ven en el rostro quizás o en el tono de voz de él que en realidad quiere ayudarla, no rechazarla. Insiste tanto que al final el Señor le dice, mujer, grande es tu fe. Y le dice, ve, ¿qué más? Tu hija ha sanado. Muy parecido al caso anterior. Y ella se va. Y la misma pregunta que hice antes. Cuando ella sale, porque el Señor le dice, ve, ¿qué lleva con ella? O sea, ¿qué lleva en su mano? Por decirlo así. Lleva gozo, sí, pero ella no sabe que ha sanado. O sea, ella no sabe que la hija ha sanado. Como tampoco el oficial del rey sabía que el hijo había sanado. Así que gozo, probablemente expectativa, pero en realidad lleva una promesa. Lo que lleva es una promesa. O sea, ni siquiera es una nota firmada diciendo pagadero al portador. No. Es una promesa. En otras palabras, lo que ella lleva, al igual que el oficial del rey, es la palabra de Dios en forma de una promesa. Un ejemplo más. Este es muy conocido, así que rapidito lo menciono. El Señor Jesús
va rumbo a Jerusalén, se detiene en una aldea. Desde lejos, 10 leprosos lo ven. Y allí ven la posible solución a esa enfermedad que para entonces, bueno, incurable. ¿Y qué dicen? Señor, ten qué cosa, misericordia. Ten misericordia de nosotros. Desde lejos. Ellos no pueden entrar a la aldea, no pueden entrar a la ciudad, les está prohibido. Desde lejos. Y entonces, ¿qué les dice el Señor? Les da de nuevo una orden. Les dice, al igual que el oficial, ve, o a la mujer cananea, ve, les dice, id. O sea, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Y qué hacen ellos? Se quedan allí como diciendo, pero todavía estamos leprosos. Se quedan allí. Se quedan allí. Todavía estamos leprosos. ¿Cómo vamos a ir así? Ellos van. Y dice el relato que yendo de camino, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yendo de camino, sanaron. Pero cuando salieron de la presencia del Señor, ¿qué llevaban? Una promesa. Llevaban una promesa, nada más. O sea, no había ninguna garantía, humanamente hablando, de que habría sanidad, porque era una promesa, como una nota promisoria, que en algún momento podía ser que cobrara. Y en efecto, cuando van de camino, conocemos el relato, ¿verdad? Uno de ellos, los demás siguen, uno solo regresa y da gracias a su benefactor. Pero lo que tienen en común, ya lo dijimos, cuando ellos tres, los tres personajes, en este caso, bueno, no tres personajes, en los tres casos, el oficial del rey, la mujer cananea, los 10 leprosos, en cada caso salen, obedecen la orden, pero salen es con una promesa. Y ahora, esto que voy a decir podría ser o parecer como que no tiene relación con lo anterior. Porque resulta que en tiempos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba peregrinando por el desierto, un desierto, no pueden cultivar, ¿qué van a comer? Centenares de miles de personas. A veces falta el agua, a veces falta la comida, y en un momento dado llueve del cielo, ¿qué cosa? Maná del cielo, pan del cielo. Y el Señor, algunos no saben que esto está en el Antiguo Testamento, porque lo sabemos es del momento en que el Señor en el desierto de la tentación habla estas palabras, pero resulta que en el libro de Deuteronomio, el Señor dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído tu Dios, estos 40 años en el desierto. Han pasado 40 años. Es el capítulo 7, número 8 de Deuteronomio, versículos 2 y 3. Y en el 3 dice, te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber, escuche bien, Antiguo Testamento, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de qué cosa? Antiguo Testamento, de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuál es la conexión? Cuando el sustento falta, cuando la crisis golpea, cuando los problemas nos apremian, cuando parece que el oxígeno se agota y al final nos espera la pérdida total, el Señor provee. En este caso provee ¿qué cosa? Maná. Pero después que habla del maná, dice, para que recuerdes, o sea, para que nunca olvides que no solo de pan vas a vivir. ¿Vas a vivir de qué cosa? Principalmente de las promesas de Dios. Cuando Jesús está en esta tierra y camina entre nosotros y es tentado, ¿se acuerdan? ¿Estaba dónde? ¿De nuevo estaba? Desierto. Está en el desierto. Al igual que el pueblo de Israel lo estuvo durante 40 años. Y en una de esas ocasiones en que el tentador
insinúa, tienta a Jesús para que convierta las piedras en pan. ¿Cómo responde el Señor? Las mismas palabras. ¿Cómo dicen de nuevo? ¿No solo de qué? No solo de pan. Vivirás. No solo de pan. Más importante que ese pan material es que vivas de toda palabra que sale de mi boca. Porque si crees esta palabra, no faltará el pan. ¿Nos estamos entendiendo? Puedes tener pan, pero si no crees en mi palabra, ¿de qué te sirve? Puedes tener salud, puedes tener dinero, tus necesidades pueden estar siendo suplidas. Y sin embargo, si no crees en mí y en mi palabra, ¿de qué te sirve? En otras palabras, el Señor está diciendo, primero lo primero. Primero mi palabra, sus promesas, y después todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a repetir estos dos elementos que mencioné al principio, porque ¿hacia dónde quiero llegar? Bueno, estamos llegando al final de un año, ¿verdad? Que pasó rápido, hermano Camargo. Él decía hace poco, le decía ya a mi esposa, qué rápido pasó este año, sí, ¿verdad? Qué rápido pasó. Hace poco estábamos bajando los adornos de Navidad ya y ya los colocarnos de nuevo, y ¿verdad? Qué rápido, ¿no? Y un nuevo año va a comenzar. ¿Cuál es el mensaje para este pueblo de Dios y los que nos sintonizan por internet? No solo de pan viviremos, sino de toda palabra que Dios ha hablado. Dicho de otra manera, vamos a edificar sobre las firmes promesas de la santa palabra. Y ahora, ¿por qué estoy recapitulando? Porque en los 3 ejemplos que di, hubo una orden. ¿Cuál fue la orden? Ve. Pero también hubo una promesa. Tu hijo ha sanado. Tu hija ha sanado. Orden, promesa. En ese mismo orden. Orden, promesa. Se acerca el 2020. ¿Será que esta fórmula funcionará en el 2020? Es decir, orden, promesa. Bueno, vamos a leerlo. Una de mis citas favoritas del deseado de todas las gentes. La página es la 97 de esta versión que es la más conocida, la Biblioteca del Hogar Cristiano. Escuchen bien. Mucha atención. Página 97 es el capítulo titulado La tentación. Así que está hablando del momento en que el Señor estuvo en el desierto. Escuchemos, ¿cómo fue que prevaleció? ¿Y cómo su ejemplo nos puede ayudar para lo que nos espera en el 2020? Porque saben que puede ser que en el 2020, no sabemos, pero en algún momento estemos en el desierto. ¿Sí o no? En algún momento podemos encontrarnos en el desierto. ¿El desierto de qué? Bueno, el desierto de la tentación, el desierto de la enfermedad, el desierto de la soledad. Y pare usted de contar. Desierto es crisis. En otras palabras, puede ser que en algún momento nos golpee una crisis. ¿Cómo enfrentarla? Bueno, en el caso del oficial del rey, ¿está viviendo una crisis, sí o no? Su hijo estaba muriendo. El caso de la mujer cananea, ¿estaba en una crisis? ¿Cuál era la crisis? Su hija atormentada por un demonio. Y el de los 10 leprosos, ¿una crisis? Bueno, una crisis permanente, ya de hacía rato. La lepra, el dedo de Dios le llamaban. Y dice aquí, cuando llega el desierto, ¿qué hemos de hacer? Recuerden las 2 palabritas, orden, promesa. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. No. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios? ¿Y cuál es su promesa? Y ahora miren lo que viene, una preciosidad, porque dice la parte que sigue, conociéndolas, porque dice las, conociéndolas, la orden y la promesa, son 2 cosas. Dice, conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. Oiga, qué cosa tan bella.
¡Qué cosa tan hermosa! Debo conocer cuál es la orden. B. O los mandamientos. Las órdenes son los mandatos de Dios, cualesquiera sean. ¿Sabemos cuáles son? Sabemos cuáles son. Y si estamos pasando por un momento difícil, no hay trabajo, no hay pan, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a robar? No, hay un mandamiento que dice, no hurtarás. O sea, en el momento de la crisis debo recordar primero cuál es la orden, qué es lo que tú mandas, Señor, qué es lo que tú quieres. Me están botando del trabajo porque no quiero trabajar en sábado. ¿Cuál es la orden? 6 días trabajarás. Esa es la orden. Más el séptimo es reposo. Obedezco la orden. Pero Señor, no tengo comida. Justamente mi problema es que me están botando del trabajo. Porque no quiero trabajar en sábado. Y la comida, dice allí, obedezcamos la orden. ¿Y qué dice la segunda parte? Y confiemos en la promesa. ¿Y cuál es la promesa? No he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Estamos entendiendo, no? Obedezcamos las órdenes de Dios y luego confiemos en que de alguna manera, en su momento, la promesa se va a cumplir. Ok. Hasta allí todo está claro, pero una pregunta. ¿Cuántas promesas tendremos que conocer o memorizar para que cuando llegue el momento difícil echemos mano de la promesa? Porque esa es la idea. Tenemos que saber cuáles son las promesas de Dios para luego humildemente pedir que se cumplan. ¿Será que alguien escribió que hay en la Escritura más de 3.000 promesas? ¿Hay que memorizar 3.000 promesas acaso? ¿Verdad que no? ¿Qué tal si conocemos solamente una promesa? ¿Será que podemos echar mano de esa? Aunque es una sola. ¿Sí? ¿Será que una sola promesa puede ser suficiente para abrir los tesoros de los almacenes celestiales? ¿Será que una promesa es suficiente? Bueno, hay una historia muy interesante. La leí hace años en un ejemplar de la revista Adventista en español, Adventist Review en español, publicada en 1994. El artículo lo escribió, no sé quiénes recuerdan al pastor Robert Falkenberg, presidente de la Asociación General, y el título era Mi texto favorito. Y él cuenta la historia de una señora llamada Lizzie, con Z, doble Z, Lizzie Inés, con doble N, Inés. Lizzie estaba viviendo un momento bien difícil. Estaba en un desierto, pero un desierto emocional, era una crisis. Y dice el autor del relato que la crisis era producto de que ella no terminaba de creer que en su condición, tal como ella era, Dios podía aceptarla. Se sentía indigna. Y dicho sea de paso, Lizzie no está sola en esto de sentirse indigno. Mucha gente piensa, no, mis pecados son muy grandes y no hay forma de expiarlos, así que Dios no me puede aceptar. Bueno, el caso de ella era que se consideraba indigna. Ahora, una de las cosas interesantes del relato es que ella está en un punto de este país desconocido para Elena White, que está en otro punto del país. De alguna manera Elena White sabe, bueno, de alguna manera porque el Dios del cielo se lo revela, que una de sus hijas necesita ayuda. Y entonces, de alguna forma Elena White sabe qué está pasando con Lizzie, aunque no la conoce. Y ahora escucha lo que viene. Le escribe una carta, un mensaje. Y el mensaje de Elena White aparece en el artículo que acabo de mencionar. Dice: el mensaje que Dios me ha dado para usted es. ¿Quién le dio el mensaje a Elena White que Lizzie Innes estaba necesitando? ¿Quién se lo dio? El mensaje que Dios me ha dado. Y sin dudas al respecto, dice, es al que a mí viene, no le echo fuera.
En otras palabras, puedes ir al Señor tal como estás, indigna, inmunda, impura como estás. Ve al Señor, Él no te va a rechazar. Wow, era el mensaje que ya estaba necesitando. Pero lo que más me gusta no es tanto eso, sino lo que viene, porque te puede servir a ti y también a mí. Escuche. Ella le escribe a Liz y le dice, si usted no tiene ninguna otra cosa que pedir a Dios, sino solo esta promesa, tenga la seguridad de que nunca, nunca será rechazada. ¿Cuántas promesas necesitas para ir a Dios con la seguridad de que no serás rechazado? ¿Cuántas promesas? Una sola. Cualquiera sea tu problema de salud, de finanzas, problemas matrimoniales, problemas con el pecado y la tentación, tú necesitas solamente la promesa de saber que cuando busques ayuda en Dios, Él nunca te va a rechazar. Pero no termina allí. Termina allí. De paso, si ya quizás estás dándote cuenta de que estás en el lugar correcto. Esta mañana estás en el lugar correcto. Porque para comenzar un nuevo año escuchando esta promesa, yo creo que nada mejor. Dice, podrá parecerle, Alicia, podrá parecerle que usted depende de una sola promesa, pero aprópiese de esa promesa y le abrirá todo el almacén del tesoro de la gracia de Dios. Una sola llave para abrir ese almacén que está saturado de bienes para los hijos de Dios. Aférrese a esa promesa y estará segura. Férrese. Como Jacob en su noche de angustia, ¿se acuerdan? No te dejaré hasta que me bendigas. Al que a mí viene no le echo fuera. Preséntele esta seguridad a Cristo y estará tan segura como si estuviera dentro de la ciudad de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande! Una promesa, una sola. Conviértela en tu punto de apoyo. Párate firme sobre esa roca. Y aquí no me mueve nadie. Aunque la gente me diga, ¿dónde está tu Dios? Como le decían los amigos a Job. Aquí no me mueve nadie, porque Dios se ha hablado. Y hoy leímos en Números 23:19 que cuando Dios promete, cumple, porque Él no es hombre para que mienta. Una sola promesa. Bueno, dije que era lo mejor, pero quizás lo mejor todavía está más adelante, porque más adelante la carta termina diciendo, Lizzy, usted es muy preciosa para el corazón de Cristo. Y Él le habla diciéndole, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Usted es muy qué cosa? Usted es muy preciosa para el corazón de Dios. Ese es el mensaje para ti hoy. Independientemente de lo que tú pienses de ti, yo quiero decirte, en el nombre de Dios, eres muy precioso, muy preciosa, muy valioso, muy valiosa para el corazón de Dios. ¡Lo eres! Lo dice la Escritura. Y uno dice, ¿ok? ¿Quién era Lizzy? Miren, sabemos que existió una señora de nombre Lizzy Innes por ese relato. De otra forma, ni nos enteraríamos. ¿Y cuál es la lección allí? Bueno, para ti, para los contemporáneos, para la historia de la humanidad, Lizzy Innes, ¿quién era? No importa que... Pero Dios dice, ella es muy valiosa para mi corazón. Y si lo dice Dios, entonces para mí es suficiente. Échele una mirada a la Escritura. ¿Quiénes escriben la Biblia? Los héroes de la Biblia. No todos son Moisés, no todos son Abraham. No. También hay unos hijos del trueno. También hay un Zaqueo. También hay una María Magdalena. Gente pecadora, despreciada. Estas historias que estamos contando. Una mujer que se acerca por detrás de Jesús porque se considera indigna, tiene un flujo que no se interrumpe y toca el borde.
gente para muchos desconocida, gente ordinaria y sin embargo para Dios, gente preciosa. Lo cual nos trae a... El título del tema, por cierto, es la promesa. La promesa. A un relato que no sé por qué no se menciona más en este tiempo del año. Cuando hablamos de tiempo navideño, ¿de qué escuchamos? ¿De qué hablamos? Básicamente, escenas muy familiares. Hay una, sin embargo, que no sé por qué no encuentra su lugar en los programas de fin de año. Creo que habría que promoverlo un poquito más por lo preciosa que es. Y voy a ponerlos a adivinar. Es la historia de un hombre no muy conocido, a quien Dios le prometió que él no moriría sin ver al ungido de Israel. Oiga, que Dios le prometa a alguien, tú no vas a morir sin ver a Dios. ¡Wow! ¿En vida? ¿En persona? ¿Cómo? Tú no vas a morir sin antes ver a Dios. Esa es una tremenda promesa. A ver, ¿el nombre? Zacarías. Simeón. ¿Y quién era Simeón? Yo no sé si aparece en otra parte, no lo he leído, en otra parte de la Escritura. Simeón. Un hombre ordinario, podríamos decir. Pero dice la Escritura, Lucas capítulo 2, que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. ¿Qué es el consuelo de Israel? La llegada del Mesías. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, versículo 26 de Lucas 2, por el Espíritu Santo que no moriría sin ver antes al ungido del Señor. ¡Wow! Bueno, antes de seguir la lectura, ¿cuántos años tendría Simeón para el momento en que ocurre lo que ya sabemos que ocurrió, que tuvo ese privilegio? No sabemos, pero parece que era un anciano, ¿verdad? Al parecer, uno se imagina que era un anciano. Ahora, ¿cuándo se le dio esa seguridad? O sea, ¿cuándo se le dio la promesa? Verás al ungido, al Mesías, antes de morir. No sabemos. Me da la impresión de que pasaron unos cuantos años. Ahora, imagínense esto. Si a ti el Espíritu Santo te dice, no morirás sin ver a Dios. Oiga, cada mañana cuando te levantes, ¿qué vas a pensar? ¿Será hoy? ¿Sí o no? ¿Será hoy? Cada día. Señor, será hoy que se cumplirá la promesa. ¿Y cuántos días habrán pasado? ¿Cuántos años habrán pasado? Y la promesa no se cumplía. Pero ven aquí que este hombre esperaba, porque él sabía que Dios no es hombre para que mienta. Porque cuando Dios promete, Números 23, 19, la promesa día tras día la esperó, su cumplimiento. Y un día, finalmente, versículo 27, no sé cómo dice tu Biblia, movido por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Movido por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? De alguna manera, el mismo Espíritu que le dijo, verás a Dios antes de morir, le dijo ahora, llegó el día. Llegó el día. ¡Oh! Yo no puedo imaginar. No lo puedo imaginar. ¿Será que estoy escuchando bien? ¿Será que de verdad llegó el día? El caso es que fue al templo. ¿Y coincidencia? ¿Coincidencia? El mismo día, la misma hora, el mismo momento y el mismo lugar cuando dos personajes están entrando con un niño. ¿Quiénes eran ellos? María y José. José y María. Y el niño para presentar. ¿Coincidencia? No. Lean el relato paralelo en El deseado de todas las gentes. Me llama la atención porque allí dice que el sacerdote, escuchen, es interesante esto, el sacerdote tomó en sus brazos al niño, lo presentó
como había hecho con quizás centenares de niños, lo entregó a su madre. Ordenó que se registrara el nombre que los padres le habían dado. Y ya. Eran padres pobres, así que, ¿qué podía esperar ese sacerdote? Eran padres pobres, así que uno más que presentó. Ya se había producido la ceremonia de la presentación del sacerdote, cuando dice, el deseo de todas las gentes, que entonces entra Simeón. ¿Y saben lo que hizo? Ya la presentación se había producido, tomó al niño de los brazos de María y lo volvió a presentar. Como diciendo, ¿eso que ocurrió? ¿Eso que ocurrió? No es lo que Dios quiere que ocurra. Lo levanta en sus brazos y entonces dice, ahora Señor, conforme a tu promesa, la promesa, años, décadas, siglos, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz. En otras palabras, ya puedo morir satisfecho, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos. Me imagino el sacerdote, el otro, allí como, ¿y qué le pasa a este? ¿Será que está embriagado? ¿Qué pasará? No, embriagado. Luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¡Wow! ¡Oh Dios! Los dos hombres vieron lo mismo. Uno vio a un niño cualquiera. El otro vio al Mesías por tanto tiempo esperado. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Porque uno, Simeón, estaba en sintonía con Dios, caminaba con Dios y era sensible a las instrucciones del Espíritu Santo. A ese punto llegó, que el Espíritu le decía, ve, ven, y él entendía que era la voz de Dios. ¿Alguna lección para nosotros? Bueno, voy a mencionar una porque ya es hora de ir terminando. El Espíritu le habla a Simeón, llegó el día, ve. María y José van al templo, coinciden, lo cual no quiere decir que fue una coincidencia, ¿verdad? En el momento oportuno se produjo un encuentro histórico. Qué escena tan hermosa, miren. Por un lado, José, María y el niño. Por otra, Simeón. Pero falta alguien. El cuadro, el escenario no está completo. Falta alguien. Falta alguien. ¡Oh! Resulta que hay una señora llamada Ana. Hay que seguir leyendo. Profetiza, versículo 36. Era viuda de 84 años. No sé si era una viuda con 84 años de edad o una viuda que tenía 84 años viuda. No sé cómo. Pero lo cierto del caso era que muy mayor. Era muy mayor. Justo en ese momento llega ella. Miren, versículo 38. Esto es mucha casualidad. Se presentó en ese mismo momento y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. El cuadro estaba completo. Dos ancianitos, no muy populares, no eran los dirigentes más conocidos, y Dios habló por ellos para la posteridad. Porque los dos, que dice allí, esperaban la redención de Israel. Ya el 2020 está encima, ¿verdad? Ya está muy cerca. Estamos esperando la redención de Israel, es decir, del pueblo de Dios. ¿Estamos esperando, sí o no? Porque la respuesta tiene que ser sí. ¿Cuánto tiempo más? Y no sabemos si será el próximo año. No sabemos.
pero sí sabemos dos o tres cosas. Y este es el resumen de esta reflexión. Sabemos dos o tres cositas. Número uno, que pudiera ocurrir sin quererlo, que nos encontremos en el desierto. ¿Sí o no? El desierto es parte de esta vida. El desierto es el momento de crisis, es el momento difícil. Puede ser que el 2020 nos traiga un desierto. Pero si ese es el caso, y aquí viene la parte buena, no importa cuál sea ese desierto o dónde nos encuentre, allí estará Dios con nosotros a través de sus promesas. Porque no importa, aunque estés en la cárcel, las promesas de Dios estarán, ¿dónde? Aquí estarán en tu corazón. Nadie te las podrá arrebatar. Y si las promesas de Dios están contigo, entonces, ¿cómo fue que dijimos al principio? La orden, la promesa. ¿Qué hemos de hacer con las órdenes? ¿Con los mandatos? Obedecerlos. ¿Y qué con las promesas? Confiar en ellas. Confiar, si es falta de pan, que Dios proveerá el pan. Y si es que hemos sido privados de la libertad, que Dios nos dará la libertad. Si no en forma física, por lo menos aunque estemos en la cárcel, somos libres, porque si alguno está en Cristo, está libre. Así que cualquiera sea el desierto, ahí estarán con nosotros las promesas de Dios. Y si están las promesas de Dios, entonces, como decía el salmista, en mi corazón he guardado, ¿qué cosa? Bueno, tus promesas estarán en mi corazón para no pecar contra ti. Y ahora sí voy a terminar con una historia muy bonita. Yo no sé, varias veces he hablado aquí de Corrie ten Boom. Y la menciono porque dije ahora cuán oportunas son las cosas de Dios. El momento preciso, Simeón va al templo, allí está María, José y el niño, ahí llega Ana, el cuadro completo, las cosas de Dios son así. No es casualidad, son los movimientos de Él. Nada lo toma por sorpresa. Y aquí Corrie ten Boom cuenta el relato que cuando ella era una niña, le preguntaba a su padre, papi, cuando yo crezca, ¿será que voy a poder ser fiel? Porque yo leo de que algunos de los creyentes perecieron, te negaron o negaron la fe. Entonces el padre, muy sabiamente, noten la respuesta que le da a una niña que no sabe si cuando crezca ella va a permanecer fiel en el momento de la crisis. El padre le dice, Corrie, cuando vamos viajando por tren a Holanda, ellos eran holandeses, ¿cuándo te doy el boleto para el tranvía? ¿3 meses antes del viaje? No, papi. ¿3 semanas? No. ¿Cuándo te doy el boleto para el tranvía? Y entonces Corrie dice, cuando llega el tren. Y entonces el papá le dice, así es Dios. No te dice, llegó la prueba 3 meses antes. Cuando llegó la prueba, cuando la prueba llega, ahí viene su ayuda también. ¿Cuándo llega la ayuda? En el momento de la prueba, no antes, en el momento, es decir, cuando más necesitamos de su ayuda. Y dice Corrie ten Boom en sus escritos que ella nunca pudo olvidar esa lección que el papá le enseñó desde chiquita, que la ayuda llega cuando la necesitamos, no antes. La gracia de Dios llega cuando la necesitamos, no antes. Porque ella ya tenía más de 50 años. Y en su casa, conocen la historia algunos ya, en su casa en Holanda, escondían judíos de los alemanes. Ya Holanda había sido ocupada por los alemanes y escondían en la casa judíos, pero detrás de las paredes, en forma simulada, había cuartos, en el sótano, docenas de personas escondidas, todos judíos. Pero un día llegó un farsante haciéndose pasar por una persona necesitada. Dice, mi esposa está enferma, necesito una medicina, ¿podrían por favor ayudarme? Lo dejan pasar y cometen el error, los Boom, porque ese era el apellido, de hacer una recolecta. Y también participaron los que estaban escondidos. El hombre era un agente secreto de la Gestapo, la policía secreta. Y en poco tiempo hicieron una redada,
los sacaron a todos, los padres de Corrie ten Boom, ella, su hermana, todos terminaron presos. Y Corrie ten Boom y su hermana Betsy terminaron en un campo de concentración en Ravensbrück. Se calcula que en Ravensbrück murieron más de 100.000 mujeres en la cámara de gas por distintas enfermedades. Pero ella cuenta esta historia tan interesante. Noten cómo la promesa llega en el momento de necesidad. ¿Y cómo es en ese momento cuando Dios actúa? Pero antes tienes que ser obediente a Él. Dice ella que cuando llegan a Ravensbrück, esto es un poquito gráfico y no me gusta mucho entrar en los detalles, pero dice ella, había una fila muy larga y lo primero que debían hacer las mujeres era quitarse la ropa. Ante la mirada impúdica de los gendarmes y los oficiales, porque iban a una ducha. Entonces, ella tiene una Biblia. Una Biblia significa una Biblia allí, pues probablemente una muerte segura. Pero ella entonces pide permiso para ir al baño y se lo conceden, cosa rara, y debajo de una banca esconde la Biblia. Entonces, ya sabe que allí quedó la Biblia y de alguna forma tiene que sacarla, pero entonces ahora logra colocar la Biblia en su vestido, en la parte de atrás, de una manera que ella piensa, la van a detectar y me la van a decomisar y quién sabe qué pasará conmigo. Entonces ella se mete en la fila y hace una oración. Y la oración es un poquito simpática porque ella dice, Señor, envía a tu ángel. ¿Se acuerdan la promesa? ¿Cuál es la promesa ahí? A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ella hace una promesa, la promesa apropiada. Ella ora, manda a tu ángel. Pero entonces después que pide, manda a tu ángel, dice para sí misma, pero los ángeles son transparentes. ¿Cómo me va a cubrir el ángel? ¿Cómo me va a cubrir si el ángel es transparente? Entonces hace otra oración. Haz que tu ángel me cubra para que yo pueda pasar el punto de inspección sin que me quiten la Biblia. Dice ella que va en la fila. Escuche esto. La mujer que va adelante, inspeccionada por completo. Le toca el turno a ella. Sigue de largo. Nadie la toca, nadie la mira. La mujer que viene detrás es inspeccionada. Ella pasa. ¿Cómo es que nadie la puede ver si está pasando enfrente de los guardias? Como si hubiese sido invisible. O Dios mandó el ángel, o Dios la hizo invisible. El punto es que ella pasa de largo con la Biblia. No la inspeccionan. Una Biblia en Ravensbrück. El relato se llama Barraca número 28. Porque la barraca número 28 era la barraca donde 2 veces al día, en Ravensbrück, campo de concentración, de muerte, un estudio bíblico 2 veces al día. Y ahí se reunían varias mujeres, cada vez más y más y más, a estudiar la Biblia. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo podían reunirse 2 veces al día sin que nadie supiera? ¿Cómo les permitían? Entonces, el relato se llama, por cierto, Ángeles y Piojos, porque la barraca 28 era la barraca que estaba saturada de piojos y pulgas. Resulta que ningún guardia alemán entraba allí porque sabían que era la barraca que estaba inundada ¿de qué? De piojos y pulgas. No entraban, pero los piojos y las pulgas no molestaban a las mujeres. 2 veces al día se reunían sin problema. ¿Y saben qué estudiaban? Dice el relato. Se reunían para estudiar las promesas de Dios. Y cada vez que se reunían, una promesa de Dios se estaba cumpliendo. Ya que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su santo nombre. Al vislumbrar ya
cercanía del año 2020, ¿cuál es nuestra seguridad? Vamos a ver, porque hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. ¿Cuál es nuestra seguridad? De hecho, nuestra única seguridad, que no importa dónde estemos, así sea el desierto, o cuán insostenible y duro sea ese desierto, allí Dios estará con nosotros. Hasta que se cumpla la otra promesa. ¿Y cuál es la otra promesa? La única que falta por cumplirse, que es la promesa del regreso de nuestro Señor. Y cuando esa promesa se produzca, ese mismo bebé que fue sostenido en brazos por Simeón, y a quien él calificó como la luz de las naciones, ese mismo bebé vendrá, pero no ya como un bebé, sino como el Rey de Reyes y Señor de señores, para llevar consigo a todos los que lo aman a la patria celestial. Yo quiero estar allí. ¿Quieres tú estar allí? ¿Cuántos levantando su mano dicen, yo quiero estar allí? Por la gracia de Dios, allí estaremos. Para decir allá en la patria celestial con los santos de toda la antigüedad, digno es el Cordero. ¿Digno de qué? De recibir honra y gloria, homenaje y honor. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos.